Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es: no existieron los sacrificios humanos. Introducción. Comencemos. A partir de la rendición de Mexico Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, se nos ha enseñado, así, entre comillas, porque es muy cuestionable esa enseñanza de determinadas ideas o creencias, que las antiguas culturas de Anáhuac, nuestros antiguos abuelos, practicaron los sacrificios humanos. Esta narrativa, arraigada en la conciencia popular y perpetuada en diversas representaciones, no solo simplifica drásticamente la complejidad de las sociedades de nuestros antepasados, sino que también contribuye a una visión sesgada y, en la gran mayoría de los casos, difamatoria. Es imperativo, desde una perspectiva de rigurosidad histórica y descolonización del pensamiento, desmentir esta concepción, argumentando que los llamados sacrificios humanos, tal como se han difundido, nunca existieron. La persistencia de esta idea se nutre, en gran medida, de las crónicas de los conquistadores españoles, escritas desde una supuesta superioridad cultural y con el objetivo de justificar la invasión y la evangelización. Estas narraciones a menudo magnificaron y distorsionaron las prácticas rituales de nuestros antiguos abuelos. Describir a los pueblos originarios como bárbaros, sedientos de sangre, servía para legitimar la empresa de conquista y la imposición de una nueva cosmovisión. En este contexto, cualquier ritual indígena que pudiera interpretarse como un acto de ofrecer algo en reconocimiento o agradecimiento a las energías, fuerzas, esencias creadoras, era exagerado y presentado como prueba de una necesidad de salvar a estas almas perdidas. La sangre, por ejemplo, era vista como un elemento vital y una ofrenda preciosa, pero su derramamiento ritual no implicaba la muerte de un ser humano. Desmentir la existencia de los sacrificios humanos en el México antiguo no es un mero ejercicio académico, es un acto de justicia histórica. Al liberar a estas culturas de la etiqueta de salvajes sanguinarios, abrimos la puerta a una comprensión más profunda y respetuosa de sus logros en astronomía, matemáticas, arte, arquitectura y organización social. Permite reconocer la sofisticación de sus sistemas de pensamiento y la riqueza de sus tradiciones, lejos de una narrativa que los ha condenado injustamente. En última instancia, es un paso fundamental hacia la revalorización del legado cultural de los pueblos originarios de México, limpiando la lente a través de la cual los hemos mirado por siglos. Así es, que durante un poco más de 500 años se nos ha dicho que las antiguas culturas de Anáhuac practicaron los sacrificios humanos, y sin más ni más, lo hemos creído. Pero, ¿en verdad existieron los sacrificios humanos? ¿Será posible que nos hayan mentido todo este tiempo? Y si es así, ¿cuál sería el motivo para mentir? Para responder a estas preguntas, es necesario entender el papel de la mentira en la historia de la humanidad. Un ejemplo destacado en el dominio excepcional del arte de la mentira es Catalina de Medici, madre de 3 reyes franceses, en el turbulento siglo XVI, quien ocupó la mentira como una sofisticada herramienta de supervivencia y manera de gobernar. A continuación, un pequeño fragmento de lo que opinaba Catalina de Medici acerca de la mentira. Un arma poderosa para el ataque y la defensa es la mentira. El vulgo, el rebaño que gobernamos, debe odiar la mentira, porque si comprendiera su fuerza, usaría de ella contra nosotros y estaríamos perdidos. Pero nosotros, los que gobernamos, podemos y debemos mentir, pues la mentira
es la base de todo gobierno sólido. Si mentís tímidamente, las personas tendrán horror de vos o fingirán tenerlo. Si mentís con energía y afirmáis la mentira con toda la fuerza necesaria, repitiéndola sin cesar con aire convencido, la gente creerá que decís una verdad, y si comprueba que habéis mentido, fingirán creer en vuestra mentira, y esto basta. Es una tontería inquietarse por la verosimilitud de una mentira, pues no hay ninguna que sea inverosímil. Todo depende de la energía o timidez del que miente. Suponed, por ejemplo, que yo digo, o hago decir, que la señora de Tampes ha tratado de envenenar a Francisco I. Pensad, ante todo, en la enorme cantidad de imbéciles que dirán: cuando el río suena, agua lleva. Añadida a esta multitud, la de los enemigos particulares de la señora Etampes, que repetirán por todas partes. Yo no lo creo, pero se afirma que la señora de Etampes ha querido envenenar a Francisco I. Añadid a estas dos multitudes la de las personas que andan a caza de escándalos, para regocijarse en ellos o para su propio provecho. Y he aquí que la señora de Etampes se ve rodeada de una red de afirmaciones. Entonces, pueden suceder dos cosas: o desdeña rechazar la mentira, o quiere defenderse. Si no contesta, la mentira va siguiendo su camino, y vos la repetís o la hacéis repetir hasta que las multitudes de que os hablaba exclaman con el vigor de las falsas indignaciones: no dice nada, pues no hay duda de que es culpable. Si, por el contrario, quiere defenderse, dad un detalle, una nueva mentira que ampare la primera. Decid, por ejemplo, que el veneno era un polvo verde, y entonces la señora de Etampes os retará a que probéis que en su casa ha habido jamás polvos de semejante color. Desde entonces está perdida, pues no discute la mentira principal, sino la accesoria. Los cortesanos, los burgueses y el pueblo entero hablan en pro o en contra de los polvos verdes. Y a consecuencia de un fenómeno muy natural, al cabo de algún tiempo, se discute para saber si la envenenadora tenía polvos verdes o azules. Pero la cuestión del envenenamiento nadie lo pone ya en duda. Con este ejemplo, podemos darnos cuenta de cómo la historia que se nos ha contado en la mayoría de los casos, no solo en México, sino en todo el mundo, está basada precisamente en esos postulados de Catalina de Medici. Y no es solamente la historia, sino incluso los actos propios de muchas personas y gobiernos en pleno siglo XXI. Mentir con firmeza, con energía, con toda la fuerza necesaria y tantas veces, hasta que la gente crea que esa mentira es verdad. Si a esa postura le sumamos una cantidad incontable de mentiras accesorias, llegar a la historia real se convierte en una tarea más complicada, pero no imposible de realizar. Conforme avancemos en el camino para desentrañar la verdad acerca de los falsos sacrificios humanos, nos iremos dando cuenta de la manipulación que ha tenido que soportar nuestra cultura. El procedimiento en los siguientes videos va a ser demostrando cómo lo que se ha escrito y dicho por quienes han escrito nuestra historia es falso. Es falso desde el punto de vista lingüístico, es falso desde el punto de vista religioso, es falso desde el punto de vista interpretativo, es falso desde el punto de vista anatómico, que son falsas las historias contadas de oídas. Y para lograr el objetivo de demostrar la inexistencia de sacrificios humanos, nos apoyaremos en los siguientes aspectos. La crítica de fuentes, diferenciando lo que es mito y lo que es rito. Aprendiendo de la cosmovisión de nuestra cultura. Conociendo un poco más el idioma náhuatl. El tema del próximo video es: la pluma es más poderosa que la espada. Primera parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video.
Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.